Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas noches, familia. Hoy es 12 de agosto del año 2021. Estamos en Prevenir Salud, un programa preparado para usted y para su familia. Sale por el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero y este es nuestro programa número 1304. Es el año de San José, que fue decretado por el Papa Francisco, el año de las frutas y las verduras, el año de la eliminación del trabajo infantil, el año de la paz y la confianza. El 2 de agosto es el el 12 de agosto es el día del cerealista, en recuerdo del primer embarque de trigo al extranjero. Fue realizado el 14 de agosto de 1926. Se conmemora pensando en la concurrencia de todos los productores para impulsar la producción agrícola. El 12 también es Día de la Televisión. En 1958, cuando el Papa Pío XII declara a Santa Clara de Asís patrona de la televisión y de los medios de telecomunicación, se decide que este también sea el Día de la TV y también de las telecomunicaciones. Se decide que sea de esta manera porque no solamente abarca a quienes están delante de la cámara, sino también a quienes están detrás de la cámara y todas las personas que trabajan en un estudio de televisión o las telecomunicaciones. También es el Día Internacional de la Juventud. En 1995 se aprobó en las Naciones Unidas un programa mundial para los jóvenes que contempló áreas prioritarias. Esas áreas eran 10, las principales vamos a nombrar, eran la pobreza, la educación, la salud, también el empleo y por supuesto el medio ambiente, porque había que tratar de que los jóvenes tuvieran un lugar para vivir en donde fuese posible vivir con dignidad. El lema es transformar los sistemas alimentarios, innovación juvenil para la salud humana y planetaria para contener y restaurar el planeta protegiendo la vida integral, también incluyendo la biodiversidad. El día 13 es el cumpleaños de Ana Jacobelli de Dutti, el día 13 también es el Día Internacional de la Surdera, o sea, de las personas zurdas. Se pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades con las que se encuentran los que son zurdos, porque vivimos en una sociedad totalmente diestra. Pero fíjese que a pesar de que se los discrimina muchas veces, el 10% de toda la población, o sea, el 10% son zurdos. Y muchos de esos zurdos son zurdos contrariados. Y si el ser zurdo contrariado significa tener muchísimos problemas. No solamente problemas de lectoescritura, porque quieren escribir con la mano izquierda, pero alguien le dice, el profesor, la maestra, quienes le están enseñando, que tienen que escribir con la derecha. Entonces, no escriben bien ni con la izquierda, porque no la han puesto a trabajar, ni con la derecha. Así que por eso es que se ha decretado tener un día para reflexionar sobre los zurdos. ¿Quiénes han sido los personajes de la historia y actuales? Hoy muy actual
ya vamos a leer, que son zurdos, que han sido zurdos, zurdos de mano, no zurdos de ideas políticas, sino zurdos de tener esta mano diestra y no esta, la derecha. Leonardo da Vinci, ¿qué tal? Albert Einstein, otro, zurdo. Miguel Ángel, zurdo. Beethoven, zurdo. Hitler, zurdo. ¿Y saben quién? Ahora sí que ustedes seguramente que lo saben y lo conocen porque lo han visto, o lo han visto ayer en todas las televisiones en Francia. Messi. Messi es zurdo. También Gandhi y muchos otros. El día 15 es la ascensión de la Virgen María a los cielos, es la más antigua de las tradiciones de las fiestas marianas, de las iglesias católicas, ortodoxas y anglicanas. Y se refiere no solo a la ascensión del alma de la Virgen, sino también del cuerpo físico. También son las fiestas patronales de Río Tercero. El día 15 es día también del árbol. En Mendoza se celebra muchísimo. El 16, día de San Roque, que nace en Francia. No se sabe exactamente en qué fecha, pero alrededor de 1295. A los 20 años peregrina a Roma y ahí se encuentra con la peste. ¿Y qué hace él? Atiende a los enfermos, nadie los quería atender, él los entiende. Entonces, ¿qué hace? Los atiende muy bien, pero se contagia y se aísla. ¿Y por qué aparece un perro? Porque él, donde estaba, había agua y un perro le llevaba pan y por eso sobrevive, se cura, sana y sigue atendiendo a los enfermos. El 17 es el Día Mundial del Peatón. Desde 1897 se declara la Organización Mundial de la Salud destinado a que se disminuya los accidentes de los peatones que cruzan mal, que no cruzan por donde está marcado, sino que cruzan por la mitad de la cuadra o por donde sea. El 17 de agosto nace, de 1850, muere el libertador don José Francisco de San Martín, el padre de la patria, de nuestra patria. Sus restos fueron expatriados en 1880 y descansan en la capilla de Nuestra Señora de la Paz, en la Catedral Metropolitana, custodiado permanentemente por 2 granaderos. Muy bien, vamos a presentar ahora a 2 personas que nos van a hablar sobre la pandemia y tratando de conocer opiniones de otras personas y de otras partes, de otros lugares del mundo. Vamos a escuchar a Graciela Diz, que es de Buenos Aires, y también a Pepi Florido, que es de Málaga, España. Gracias a la vida que me ha dado tan. Muy buenas tardes, noches, días, según el horario que nos estén viendo en este video. En principio, saludar a nuestra anfitriona, a quien nos invitó, a la señora Marta Chávez de Duto y a todo su programa maravilloso. Después presentarme, mi nombre es Graciela Diz, soy de Buenos Aires, Argentina. Pertenezco al colectivo cultural internacional Mosaicos y Letras y América Madre Río Tercero. Su directora, Teresa Ávila, a quien saludo y agradezco profundamente el haberme convocado para ser parte de este colectivo hermoso y de este video. Nuevamente saludar a la doctora por permitirme este espacio y hacer una reflexión con respecto a lo que estamos viviendo y lo que vivimos en el 2020 y que llevamos vivido en este 2021 con respecto a la pandemia y a todo lo que ello significa. Creo que ha venido a hacernos reflexionar, a hacernos pensar en la vida más profundamente, a hacer una introspección, a aprender a apreciar
o a volver a apreciar las pequeñas cosas de la vida, que son las más importantes, las más necesarias, y nuestros motores, los pequeños detalles, las cosas más simples, más sencillas, son las que mejor nos hacen. Y esta soledad a la que fuimos expuestos, este aislamiento profundo, creo que nos generó una gran introspección, pensar en nosotros, pensar en el otro, aprender a conocernos, aprender a convivir con nuestra soledad, con nuestros propios errores, y aprendimos principalmente, creo que a nivel personal y a nivel mundial, a honrar la vida. Por eso digo las pequeñas cosas, ¿no? A honrarla, a quererla, a apreciarla, a darle el verdadero valor que tiene cada día, cada hora, cada minuto. No solamente nuestro, sino de los seres que nos rodean, de los seres que amamos. Creo que hemos tomado muchísima conciencia, maravillosa conciencia, que vino a salvarnos. Espero que sigamos así, cuidándonos, cuidando a los... Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hola, mi nombre es Pepi Florido Álvarez, soy de Málaga, Andalucía, España. Desde hace un tiempo me dedico a escribir y soy autora de 2 libros, Un reflejo de la vida e Historias que te harán sentir. También he participado en alguna que otra antología y en revistas culturales. Es todo un honor para mí participar en el programa Prevenir es Salud. Le doy las gracias a la doctora Marta Chávez de Duto, que es su conductora, y a Teresa Ávila, que fue quien me invitó. Bueno, voy a empezar leyendo uno de los poemas que escribí para la pandemia. Este mal colectivo que está haciendo tanto estrago. Aunque se ha avanzado mucho, hay mucha gente ya vacunada, pero no termina de irse. No podemos bajar la guardia. Vamos a prevenir, vamos a cuidarnos. Este programa lo dice bien clarito. Prevenir es salud. Esperemos que se extinga pronto este mal y vuelva todo a la normalidad. El poema se titula Clavado en mi alma. Como un puñal de acero, en el alma tengo clavado, por culpa de este bicho que en el planeta se ha colado, invisible y en silencio, está haciendo mucho estrago. Es una guerra sin armas, viene atacando en general. Para él no existen ni banderas, ni razas, ni clase social. Es una inquisición lo que está haciendo con la humanidad. Coronavirus, tú no tienes corona, ni tienes piedad. La corona la llevan los héroes que luchando en este frente están. Para ellos sí que son los dones, a ellos sí que hay que valorar. A ellos que están a pie de cama, en esos momentos de agonía, en medio de tanto sufrimiento. Qué duro, tanto dolor, tanta melancolía, aislados y en su último aliento, ellos están con su mano cogida. Clavados en mi alma están todos los que están luchando con esta maldita enfermedad. Clavados en mi alma están los que lo están superando y los que no lo han podido superar. Bueno, ahora voy a leer otro poema que escribí dedicado a nuestra Madre Tierra, la que nos da los alimentos, la que nos da la vida, a la que tenemos que cuidar. Este se titula Nuestra Madre Tierra. El mundo está en alerta. Protejamos el medio ambiente. No matemos el planeta. ¿Qué pasaría si se secaran los árboles que nos dan el oxígeno para respirar? Si se contaminan los ríos o se contamina el mar, los peces muertos a la orilla arrastraría el mar. Si no hubiese flores, porque las plantas no pueden germinar, si los árboles no dieran fruto, si no germinara el trigo que nos da el pan,
si el ganado no tuviera pastos para pastar, si el agüita de beber estuviese contaminada, si no sobrevivieran los pájaros, si no se oyera su cantar, si se extinguieran las abejitas, porque no se pudieran alimentar. En 4 días se extinguiría también la humanidad. La tierra se está quejando, porque bien sentida está. Así que por el bien de todo, el medio ambiente vamos a cuidar. Ha sido un placer. Gracias por darme la oportunidad. Un fuerte abrazo. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandey 118 y atienden todas las mutuales. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Vamos a agradecer al doctor Diego Colucci, a quien saludamos ahora. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buen día, doctora, un gusto saludarla y que nos encontremos nuevamente. Es cierto, ¿no? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero agradecer sobre todo que nos permita hacerle una nota aquí en su laboratorio para que pongamos algunas cosas en claro. Estamos en pandemia, estamos todos asustados, estamos a veces entramos en pánico, doloridos, estresados, los bolsillos están cada vez más flacos y entonces, bueno, venir a preguntar qué podemos hacer y qué se hace en realidad, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar un poquito de todo eso, sobre todo de este tiempo en donde todo el mundo a veces no sabe qué hacer. Sí, en realidad vemos que pasa de todo, desde aquellos que aún hoy no aceptan el tema de la pandemia, del virus, gente que está en ese extremo, como todas aquellas otras personas que están muy preocupadas, muy estresadas con la situación, que aún viven con mucho miedo en este contexto. Y la verdad que en esa diversidad de pensamientos que hay en la sociedad, uno trata de funcionar de alguna manera como moderador en lo que uno puede, humildemente transmitiendo el mensaje desde el conocimiento. Y nosotros creo que de alguna manera en el laboratorio hemos podido ver
en muchas cuestiones en cuanto a cómo ha funcionado el virus cuando hablamos de la probabilidad que tiene uno de contagiarse. Yo siempre digo lo mismo, acá en este laboratorio pasaron miles de positivos y a pesar de eso, cuando uno mantuvo y pudo mantener los protocolos, el distanciamiento, el uso del barbijo, la verdad que no hemos tenido contagios dentro del laboratorio. Entonces, ¿cómo es, no? A pesar de acá haber pasado, como dije al principio, muchísimas personas con el virus, cuando uno pudo mantener los protocolos, realmente funcionaron y fue eficiente. Entonces, tratar de transmitirle eso a la gente. Todavía estamos en un contexto de pandemia, esto todavía no terminó. A pesar de que muchos estamos vacunados, tenemos que entender que las medidas de prevención las tenemos que seguir manteniendo, el uso del barbijo y el distanciamiento como dos pilares fundamentales en todo esto. Claro, indudablemente que tener una sola dosis de la vacuna da cierta inmunidad, pero no es total. Entonces, tenemos que seguir, como bien decía usted, seguir el protocolo, que ya lo deberíamos conocer perfectamente. El uso del barbijo, el no juntarse, la distancia, y sobre todo, fundamentalmente, lo que decíamos, ¿no es cierto?, no aglomerarse. La distancia es fundamental, y el barbijo lo mismo. Hay solamente 2 millones de argentinos con la dosis con el esquema completo, ¿sí? Pero hay 10 millones de argentinos con una sola dosis. Sí, hoy tenemos un número, por suerte, importante, con una dosis aunque sea, pero es cierto que con el esquema completo de inmunización, o sea, con las 2 dosis, todavía el número es muy bajo. Y como bien decías, doctor, con una sola dosis, si bien se alcanza una inmunidad parcial, se sabe claramente que la eficiencia de la vacunación no es lo mismo si está con el esquema incompleto, o sea, con una sola dosis, a cuando tiene con 2 dosis. Y en eso también es muy variable. Hay gente que hay que analizarla en el contexto por el cual también pasó, sabiendo si tuvo infección natural o no. El que ya se ha infectado con el coronavirus y que recibió una dosis, los estudios están dando de que el nivel de inmunización que tiene, el nivel de inmunidad que tiene esa persona que ya tuvo COVID y tiene una sola dosis es muy alto. Pero es muy diferente a aquel que no tuvo COVID y que tiene una sola dosis, donde ahí encontramos una variedad muy amplia, donde vemos a pacientes que no tienen nada de anticuerpos, otros que tienen muy poco, otros que tienen mucho. Entonces es muy variable, pero claramente con una sola dosis no estamos ante una situación ideal, porque sabemos que el porcentaje en sí de eficiencia es relativamente bajo. ¿Qué se puede hacer para saber qué tipo de inmunidad tenemos o qué cantidad de inmunidad tenemos después de colocada 1 o 2 dosis? Hoy lo que está al alcance es la medición de los anticuerpos. En el laboratorio uno puede medir la cantidad de anticuerpos que generó la vacuna, ¿sí? En sí la infección natural produce una serie de anticuerpos en donde están incluidos los anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Los anticuerpos neutralizantes se pueden medir por separado del resto de los otros anticuerpos. Y las vacunas producen solamente los anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Para diferenciarlo de la infección natural. Entonces, el virus te genera muchos tipos de anticuerpos, entre ellos los neutralizantes. Y repito, las vacunas solamente producen los anticuerpos neutralizantes. Eso uno lo puede medir en el laboratorio. Uno puede saber la concentración, la cantidad de anticuerpos que ha generado, ya sea la infección natural o la vacunación. Nosotros lo que le sugerimos a las personas es que completen el plan de inmunización, o sea, que tengan las 2 dosis, y entre 2 y 3 semanas después de la segunda dosis, recién ahí se midan los anticuerpos. Pero ¿qué nos está pasando? Hay muchas personas que han recibido la primera dosis hace más de 3 meses y que no les llega la segunda dosis, que es el problema que estamos teniendo con el segundo componente de Sputnik. Entonces muchos que tienen una sola dosis también quieren saber en qué situación están, si tienen anticuerpos, no tienen, si generaron, cuánto. Bueno,
nosotros le decimos que no es la situación ideal para medirlo, pero uno puede hacer el estudio y darle una situación que nosotros decimos es como una foto del momento. Bueno, hoy tenés tanto. No sabemos con una sola dosis si eso va cayendo fácilmente con el tiempo, si lo pueden mantener. Entonces hay que esperar hasta la segunda dosis como situación ideal, dejar pasar 2 o 3 semanas y recién ahí medirlos en el laboratorio. Y eso da la pauta de qué cantidad de inmunidad tiene y sobre todo para cuidarse como corresponde, porque a pesar de que hay personas que han tenido ya el COVID, pueden llegar a infectarse con otra cepa. Sí, las reinfecciones es algo que ya está documentado en todo el mundo y se sabe que quien ha tenido COVID después de algunos meses puede volver a tenerlo. Nuestro presidente se colocó las 2 dosis y tuvo COVID. También eso lo sabemos, que muchas personas que a pesar de tener las 2 dosis pueden tener la infección. Siempre, al principio esto nos sorprendía, es como que decías, che, el que tiene 2 dosis y se infectó nos parecía como un caso atípico, una situación rarísima, algo que nos sorprendía. Después en el tiempo entendimos, y los estudios así lo demostraron, de que uno a pesar de tener las 2 dosis, uno se puede infectar. Si bien baja las posibilidades, igualmente uno se puede infectar y eso se está dando con cierta frecuencia, de que un paciente vacunado se infecte. Lo que afortunadamente no pasa es que esas personas evolucionen a una enfermedad grave. Por suerte, las vacunas están funcionando muy bien en ese sentido, que aquellos que tienen completo su plan de inmunización, a pesar de poder infectarse, es muy poco probable que evolucionen a una neumonía bilateral con todas las complicaciones del síndrome respiratorio agudo y todas las complicaciones en sí que terminan agravando a un paciente. Eso sí se está viendo que disminuye considerablemente cuando uno tiene las 2 dosis. O sea, que como bien dicen muchos infectólogos, dicen, mejor que nada cualquier vacuna. Sin dudas. Ese es el mensaje. ¿Qué vacuna? Porque esa pregunta es frecuente. ¿Qué vacuna? Cualquiera. Cualquiera de las vacunas de las que hoy tenemos a disposición son vacunas que han superado ampliamente el porcentaje mínimo de eficiencia que se pretende para ser autorizadas. ¿Sí? Una vacuna generalmente cuando pasa el 50, el 60% de eficiencia ya es apta para ser autorizada. Estamos hablando de que estamos con la mayoría de las vacunas que superan el 75% de eficiencia. Entonces, evidentemente, cualquiera de las vacunas podemos utilizarlas porque tienen una buena o muy buena eficiencia. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. Riotel te ofrece la internet más rápida porque llevamos fibra óptica real hasta el interior de tu casa.
Servidores de Netflix, Google y YouTube locales que maximizan la velocidad de conexión. Televisión en alta definición con el abono más competitivo del mercado. Más de 180 canales en la más alta calidad de imagen y sonido. Telefonía fija con llamadas totalmente gratuitas entre los abonados de Riotel. Riotel, los servicios del futuro en el interior de tu hogar. Hay otra pregunta que a mí me tiene muy preocupada y creo que transmitirla a alguien que sepa poder darme una respuesta. Hay personas, ustedes tienen personas que se han colocado las 2 dosis y que no tienen inmunidad. No tenemos, que tengan las 2 dosis y que nos hayan dado negativos los anticuerpos, nosotros no tenemos en el laboratorio. Sí hay estudios que se han hecho a grandes escalas donde se ha detectado que entre un 1, un 2, un 3% no han generado anticuerpos a pesar de tener las 2 dosis, pero en eso hay que ser muy cuidadoso, hay que ver bien qué es lo que se está midiendo, porque si uno investiga anticuerpos que se llaman anticuerpos contra la nucleocápside del virus, quienes están vacunados no lo van a generar. Entonces muchas veces uno se hace, no, me vengo a hacer los estudios de COVID, se hace los anticuerpos y le dan negativo, pero ¿cómo? Si tengo las 2 dosis. Bueno, pero si se hizo un tipo de anticuerpo, lo más probable es que le dé negativo porque las vacunas no generan ese tipo de anticuerpo. Entonces hay que ser muy preciso a la hora de estudiar en el laboratorio los anticuerpos, de saber qué es lo que quiere el paciente. Si el paciente quiere saber si tiene anticuerpos que generó la vacuna, hay que medir el anticuerpo que se llama anticuerpo antiproteína S del SARS-CoV-2. Pero hay que ser muy específico en la medición, porque si no empezamos a tener esto que muchos nos dicen, no, pero yo me los hice y me dio negativo y tengo las 2 dosis. Pero resulta que cuando uno lee el informe no son anticuerpos antiproteína S. Entonces, ahí hay una cuestión técnica muy puntual que hay que saber exactamente qué es lo que hay que medir en función de lo que el paciente quiere saber. Y en eso es muy distinto a que si el paciente quiere saber si tuvo COVID y se mide un tipo de anticuerpos, a si el paciente quiere saber si la vacuna generó anticuerpos, que se miden otro tipo de anticuerpos. Pero en general, los que tienen 2 dosis de anticuerpos, 2 dosis de vacuna, más del 98% de las personas en los estudios a grandes escala han dado que tienen anticuerpos contra la proteína S. Ese estudio que usted hablaba, ¿se puede realizar en Río Tercero? Sí. No, acá en Río Tercero somos 2 o 3 laboratorios que los podemos realizar en el lugar, pero en general hoy todos los laboratorios de la ciudad están preparados para resolverlo. A lo mejor no lo resuelven en el lugar, pero sí pueden derivarlo a alguno de los laboratorios que sí lo estamos realizando. O sea que todos los laboratorios en Río Tercero se puede ir y decir, quiero medir qué cantidad de inmunidad tengo yo. En todos los laboratorios de Río Tercero el paciente puede ir y hacerle la consulta al bioquímico, y lo que nosotros decimos que hay que ser específico en el mensaje. Es decir, quiero saber si la vacuna me generó anticuerpos, para que el profesional ahí sepa qué tipo de anticuerpos tiene que medir. ¿Eso lo cubre alguna mutual? Muy pocas mutuales han dado respuesta a la cobertura de anticuerpos, distinto a los hisopados. Los hisopados para diagnóstico, hoy por hoy la mayoría de las obras sociales han dado cobertura, tanto para el test rápido de antígenos como para las PCR. Para la medición de anticuerpos, la verdad que son muy poquitas las obras sociales que han dado respuesta de cobertura y en general el paciente se tiene que hacer cargo. Pero da una seguridad que uno tiene una inmunidad que le permite sobrellevar una vida más placentera y con mayor calidad, porque si yo estoy pendiente de que no sé si tengo, si no tengo inmunidad, no es lo mismo que decir tengo inmunidad y sé que si llego a tener alguna cepa que me contagie, voy a tener menos probabilidad que evolucione a una enfermedad grave, tal cual. Claro, el conocer de que uno tiene anticuerpos es justamente eso, es
es una tranquilidad personal que uno adquiere en función de ese resultado para saber que, bueno, ante una posible infección uno se siente más tranquilo de que está protegido. Igualmente en eso hay que ser claro, no porque vienen y se miden anticuerpos y le decimos que tienen 250 anticuerpos, eso es suficiente para salir y relajarse, no uso más el barbijo, me expongo, total tengo anticuerpos. No. Ese mensaje también tratamos de ser claro. Es cierto que te transmite cierta tranquilidad, es cierto que probablemente en el futuro, en función de estos valores, se planteen esquemas de inmunización distintos, donde tal vez en algunos casos hasta se pueda requerir una tercera dosis, de hecho que ya se está probando, y eso obviamente que ayuda gracias a los estudios de las mediciones de anticuerpos, pero para nada el mensaje es que porque tenés anticuerpos, listo, me olvido, total, ya estoy protegido, no me va a pasar nada. No, hay que seguir cuidándose. Y en cuanto a la cepa C1 que apareció en Uruguay, que primero fue un solo individuo y después fueron 6 personas más, ¿hay posibilidades que eso siga aumentando? En todos los países donde se empieza a investigar el genoma del virus, se lo empieza a secuenciar, esa es la palabra técnica, secuenciar es para ver cómo está compuesto genéticamente el virus, sin duda que empiezan a aparecer estas variantes como la que apareció ahora en Uruguay, pero acá lo importante es ver si llegan a adquirir una transformación o una mutación tal que se convierta en una variante de preocupación. Hoy en el mundo podemos decir que hay muchísimas variantes, muchísimas, pero de preocupación solamente hay 4. La de Uruguay todavía no está expuesta como una variante de preocupación. Las que sí son de preocupación son la alfa, la beta, la gamma y la delta. La alfa es la británica, la beta es la de Sudáfrica, gamma es la de Manaos y la delta es la de la India. Esas son las 4 variantes de preocupación que hay hoy en la OMS. La Organización Mundial de la Salud las tiene como de preocupación, principalmente porque son variantes que son muy infectivas, porque son variantes que de alguna manera pueden evadir al sistema inmunológico y se ha visto que en algunos casos puede llevar a complicaciones con más frecuencia que lo que la hacía la cepa original que se originó en China. Entonces, esas 4 variantes por ahora son las únicas variantes de preocupación. Después empiezan a aparecer otro tipo de variantes que habría que ver la de Uruguay, dónde se posiciona, si es que sigue evolucionando. Pero las variantes que no son de preocupación, pero que sí son de interés, ahí tenemos un montón. Tenemos la lambda, que es la andina, tenemos la epsilon, que es la de California, tenemos la de Río de Janeiro, que es la zeta. Hay muchas variantes, ¿sí? En esto hay que entender que el virus, como todo virus de esa naturaleza, tiene continuas mutaciones que van generando nuevas variantes. No hay que preocuparse tanto por eso mientras no aparezcan variantes de preocupación, como lo dice la palabra, que hoy por hoy las 4 que están en esa categoría son las que mencioné recién. ¿Cuál sería el mensaje, doctor, para quienes nos estén escuchando para prevenir no solamente el COVID, sino tratar de mejorar nuestra calidad de vida? Sí, yo creo que uno entiende que la gente está cansada y eso es cierto y estamos pasando todos por esa situación con más de 1 año y medio ya de evolución de esta pandemia, pero yo creo que el mensaje hoy tiene que ser muy similar al que venimos teniendo en todo el transcurso de esta pandemia, que es las medidas de prevención hay que seguirlas manteniendo, el uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado correcto de manos, hay que seguirlo teniendo porque esto todavía no terminó. Evitemos los aglomeramientos, el conglomerado de muchas personas en un evento. El otro día me dicen, no, sí hubo una fiesta en un campo y eran 200 personas. No, y después de pronto nos enteramos que ayer tenemos 33 casos y nos sorprendemos. Y no nos tenemos que sorprender si de pronto vemos que están pasando estas cosas donde
Entendemos que la adolescencia necesita también juntarnos, todos necesitamos tener una actividad social un poco más normal, que la podemos hacer pero de manera mucho más controlada. Yo creo que el mensaje es eso, no nos encerremos al punto tal de tenerle miedo o terror a esto, pero sí seamos conscientes de que tenemos una nueva normalidad donde vamos a tener una etapa donde vamos a tener que convivir con muchos pacientes vacunados, pero que el virus va a seguir estando y que va a seguir infectando. Entonces, los cuidados básicos, por favor, todo el mundo va a seguir teniéndolos. Yo personalmente creo que esto ha venido para quedarse, o sea, no va a irse el virus de un día para otro, porque hasta que toda la gente esté vacunada, el virus no se va a ir. Yo creo que ni aún estando todos vacunados, porque eso también va a ser muy dificultoso, hay cierta resistencia a la vacuna, eso también genera que no todo el mundo esté vacunado y eso le da posibilidad al virus de que siga circulando, pero bueno, tal vez en el tiempo vaya a ser un virus más, con picos donde haya más casos, como la gripe. Como la gripe. Probablemente tenga una evolución. Todos los años. Probablemente vaya a ocurrir eso. Y que todos los años el virus de la gripe va cambia. mutando y se van haciendo estudios de qué cepas son las que circulan, entonces se van haciendo vacunas cada vez más específicos para las cepas circulantes. Creemos que con el COVID va a pasar lo mismo. Muchas gracias, doctor, por habernos recibido en su laboratorio y por haber tenido la deferencia de atendernos. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandelli 118 y atienden todas las mutuales. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Buenas tardes, doctor Sergio Rodríguez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a todos. Prevenir es salud. Un gusto volver a encontrarnos, charlar con ustedes, con toda la gente, toda audiencia y todos los que están mirándonos. A mí me da mucho placer que nos haya permitido recibirnos en su consultorio, sabiendo que tiene tanto trabajo y que hoy en día
como hay que tener horarios para todo, uno a veces se enoja, se pone violento porque no lo atienden en el horario que a uno le han dado, sí. Pero es que ustedes están desbordados de trabajo, sí. Y por eso es que me parece que debo agradecer muchísimo que nos hayas permitido venir al consultorio. Gracias a ustedes. Imagínense que desde que yo llegué a Río Tercero estoy con Prevenir es Salud, con vos, Marta, con todo tu equipo, y nunca puedo decir que no. Entonces, en algún momento nos encontramos y charlamos de esto que es el cáncer, y que yo creo que todas estas charlas han ayudado a que mucha gente pierda el miedo y ahora consulte. Podemos hablar y podemos decir, tengo cáncer. Ahora la gente está más liberada en ese tema, hay menos tabú de la palabra cáncer, saben que la gente se puede curar. Puede haber muertes, obviamente, como hay en enfermedades cardíacas, como hay en enfermedades neurológicas, pero bueno, lo importante es que la gente está más suelta, viene, consulta, pierde el miedo. Con respecto a 10 años atrás, por ejemplo, ¿ha avanzado el tratamiento? ¿Son mejores? ¿Hay mayor cantidad de pacientes? ¿O simplemente todo tiene, sobre todo en este tiempo de la pandemia, que ya llevamos mucho tiempo, sí. ¿Ha cambiado algo? Con respecto a 10 años atrás hemos cambiado para bien en muchas cosas, ha cambiado la medicina y la oncología para bien en muchas cosas, sobre todo en lo que es el tema de diagnósticos, porque en 10 años a esta parte hay aparatología nueva de diagnóstico, por lo tanto tenemos diagnósticos mucho más tempranos, Marta. Tumores de mama o de páncreas o del pulmón mucho antes que años atrás. Entonces, de esa manera podemos acceder a la cirugía, el paciente puede acceder a la cirugía y acceder a la curación más rápido, o hacer tratamientos que son más cortos, más curativos, menos costosos. Todo eso gracias a esta innovación que ha ido viniendo en estos últimos 10 años. Otra cosa que fue muy positiva, que está siendo muy positiva en los últimos 10 años, es la comunicación. La comunicación, hoy en día yo le paso a un colega especialista en algo que yo quiero consultarle a Buenos Aires o inclusive fuera del país, le paso las imágenes por internet, por la computadora o por WhatsApp y inmediatamente me contesta, podemos hacer un feedback, un ida y vuelta, hacer un diagnóstico, ayudarle al paciente con eso. Es rapidísimo, el paciente sale de la institución que se hace el estudio y yo ya puedo entrar y ver los estudios, antes había que esperar 10 días. Todo eso hace que se preste más para que el paciente tenga más herramientas para curarse, para salir más adelante y más rápido de la enfermedad. Sí. O sea que gracias a los médicos, a los científicos, a los profesionales que están constantemente trabajando para mejorar la calidad de vida y para encontrar respuestas a las distintas enfermedades, es que hoy en día tenemos soluciones más a mano, ¿no es cierto? La investigación avanza día a día. Yo lo veo mucho en el área de la oncología con respecto a medicación nueva que genera unas respuestas muy sorprendentes en cuanto a los tumores que a lo mejor hace 5 o 7 años no, pero también avanza en cuanto a lo que es aparatología, diagnósticos por imágenes, no solamente en lo que es aparato o lo que es la parte técnica, sino que también en lo que es el estudio, y los médicos imagenólogos hoy saben cosas que hace 5 o 7 años no se sabían. Tenemos mucho avance y eso es muy positivo para la gente. Claro, porque también, haciendo la comparación con la pandemia, antes una vacuna demoraba 15 años hasta que podía estar para colocársela a los pacientes. Hoy en día, en meses, se tuvo una vacuna para esta cosa tan terrible que es el coronavirus, ¿no es cierto? Sí, realmente es algo sorprendente, es inédito, porque ninguno de nosotros, cada uno con nuestras edades, hemos pasado por esto. Sí hubo otras anteriormente, mucho más años atrás, pero no había esto de la vacuna que se sacara tan rápido, ¿no? Es discutible el tema, todo lo que quieras, pero es inédito el tema de saber que han podido a tiempo contrarreloj poder estudiar algo que pueda mejorar la evolución de los que se infectan con el coronavirus. La verdad que es muy llamativo, es muy nuevo. Y con respecto a esto de la pandemia, ¿cuál fue el comportamiento de los pacientes que ya sabían que tenían
una lesión oncológica o una enfermedad que no queremos decir la palabra, pero la palabra hay que decirla, que tenemos cáncer, y con aquellas otras que tenían algo, por ejemplo, un tumor de mama, un tumor de testículo, y no venir a consultar. Sí, la verdad que ha habido malas noticias en toda esta época de la pandemia, en la oncología, algunas malas noticias en el aspecto de que el paciente se quedaba con esto de quédate en casa, y al principio no sabíamos, la gente tampoco sabía, no sabíamos los médicos si tenían que quedarse todos. Después fuimos viendo, en realidad los que necesitaban tenían que consultar. En las instituciones por ahí no sabían a quién debían atender con más urgencia. Fue una curva de aprendizaje, pero rapidísima, de poder ver cómo hoy sabemos mucho más a quién atender que hace 9 meses o un año. Mis pacientes, muchas mujeres con cáncer de mama, han venido con tumores ya muy avanzados, que tienen que acceder a una quimioterapia antes de ir a la cirugía, cuando si se hubiese consultado como era en otras épocas, vienen antes, se tocaron, se opera y a lo mejor evitan la quimioterapia, por ejemplo, o evitan otros tratamientos. Entonces, la pandemia influyó, yo diría, negativamente en esto. O sea, que hoy en día debemos decir que al médico, clínico sobre todo, ¿no es cierto? Sí. Se debe concurrir ante cualquier síntoma, porque el cuerpo avisa. Sí, totalmente. Y yo creo que la gente lo está entendiendo, ya está saliendo un poco de la casa con los cuidados que deba haber, con el barbijo, con la distancia, etcétera. Pero hay que ir al médico. Siempre va a haber un médico. Si no es un médico clínico, será un médico de guardia, será un especialista. Alguien lo va a ver. La gente del COE, bueno, en fin, se ha organizado de tal forma que pueda haber más calidad de atención y sobre todo acceso para todos, accesibilidad para todos. Y bueno, hemos visto errores, claro que sí, hemos caído muchos, los médicos, en errores de cómo tratar, de cuándo recibir al paciente, si postergarlo, si citarlo antes, y hoy lo estamos viendo. Bueno, es un aprendizaje. Claro, porque esto es nuevo. Una cosa que nos sorprendió a todos y que nos hizo cambiar la forma de trabajo, la forma de recibir a la gente y la rapidez. Bueno, se congestionaron algunos centros de diagnósticos también. Bueno, eso pasa. Ahora estamos viendo qué pasa en una situación como esta, que es una pandemia nueva para nosotros. Terrible. Sí. Terrible porque nadie se esperaba y además no sabíamos cómo conducirnos cada uno. Sí, claro. Como médico, como paciente, como ama de casa, como salgo, no salgo. Sí. Exacto. Yo rescataría como bueno, yo te decía malas noticias en el sentido que mucha gente se retrasó en consultar. Como bueno es que dentro de los pacientes que se han infectado de coronavirus, pacientes en tratamiento con quimioterapia inclusive, mayores de 60, 70 años, ha habido muy pocos fallecimientos, o sea, la mayoría han sido pacientes que han salido adelante. Te diré que la vulnerabilidad por tener cáncer o por estar en quimioterapia no los afectó tanto como yo pensaba que se venía esto. Como que iba a haber muchas muertes y que cada paciente que se infectara de coronavirus sí o sí iba a estar muy grave. Afortunadamente no fue así. Ahora, yo te preguntaría, ¿cómo reacciona una persona que tiene cáncer, varón o mujer, joven o viejo? Viejo no despectivamente, sino una persona mayor. Años, claro. ¿Cómo reacciona si yo pongo buena voluntad, si yo acepto que tengo una enfermedad, que acepto lo que me dice el médico, que puedo tener buenas soluciones, si me predispongo a hacer las cosas como el médico me está proponiendo? Sí. O aquel otro que baja los brazos y dice me voy a morir. Sí. Ese instinto, soy muy técnico en decir depresivo, pero bueno, ese instinto a la angustia siempre ha estado a veces en la gente que se enferma en general, y si se enferman de cáncer a veces más intenso todavía. Y en estas épocas sí se ve eso sí se ve, la tendencia a querer quedarse, no voy a ir, ¿para qué me voy a hacer tratar? Tengo miedo a que me diga el doctor algo malo.
Entonces eso hace que después el curso de la enfermedad sea peor, lamentablemente. Pero bueno, depende mucho de los perfiles psicológicos de cada persona, depende mucho del acompañamiento familiar. Eso es una cuestión social también que marca mucho la evolución de la enfermedad. Una persona anciana que está sola, que nadie la empuja a hacer las cosas ni la ayuda, es muy posible que evolucione mal. Y yo me río porque a veces nosotros las mujeres cuando tenemos, porque las mujeres más o menos creo que tenemos mayor necesidad de vivir por todos los seres que nos rodean, ¿no es cierto? El varón pareciera ser que es más... ¿Independiente? Claro, y que es como, bueno, que lo haga otro, claro. Pero nosotros somos la bruja cachabacha, claro, las mujeres, porque empujamos. Sí, sí. Las mujeres somos guerreras. Lo veo también a eso, sí, cuando viene el paciente con la esposa o la paciente con el esposo, la que tira generalmente es la esposa, la señora. Sí, no sé, una cuestión antropológica, no lo sé, sí, pero es así. Debe ser cultural. Así. Porque en general la mujer quiere seguir viviendo. Sí, sí, le valora a los nietos, los hijos, las cosas, el esposo. La nuera, el bebé que está por venir. Sí. El esposo que todavía tiene al lado. Sí. En general la mujer empuja, sí, ¿no? Sí, claro. Eso también es una observación que yo también la veo acá en el consultorio. Sí. Pero bueno, afortunadamente, como corolario de todo esto, si bien no terminó la pandemia todavía, pero creo que estamos saliendo, los pacientes la han pasado no tan mal, ¿sí? He visto pacientes ya bastante avanzados que podrían haber venido antes, pero bueno, ya están en tratamiento, están en curso y creo que estamos atendiendo a todos. Es lo más importante, ¿no es cierto? Sí, sí. El hecho de que el paciente venga, sí, ante cualquier molestia, dolor, no el oncólogo solamente, ¿no es cierto? Sino a cualquier médico que concurra ante algún síntoma que el cuerpo le está avisando, no estoy bien. Claro. Claro, consultar a tiempo, se hacen diagnósticos tempranos, que decimos nosotros diagnósticos precoces, y con eso accedemos a la curación. A la curación, al poder tratar y al acceder a un buen tratamiento, salir adelante y seguir la vida, ¿no? Estamos en esta vida y bueno, tenemos este recurso que son los médicos, somos los médicos, y yo creo que hay que saber acudir, llamar, avisar. Sobre todo para que... No vinimos para quedarnos, no somos semillas, ¿no es cierto? Pero de alguna forma mejorar la calidad de vida, que es lo que ustedes hacen. Sí. Y por eso yo decía que todas esas investigaciones y esas cosas nuevas que los científicos descubren para mejorar la calidad de vida, que la muerte va a llegar lo mismo algún día, pero que sea con dignidad. Sí, claro. Seguro. Bueno, el acompañamiento, la calidad de vida, más importante que la cantidad. Eso mucha gente logra verlo a eso. Quiero calidad, dicen. Y bueno, todos queremos lo mismo, ¿no? Calidad. Después si hay cantidad, bueno. Y eso depende no solamente de nosotros. No. De muchas cosas. De muchas cosas. Sí. Doctor, muchas gracias por habernos recibido en sus consultorios. Son infinitas las gracias. Gracias, Marta, gracias a todos y veámonos pronto. ¿Cómo no? Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro 25. Para turnos, teléfonos 03571 421-736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all.
Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. Riotel te ofrece la internet más rápida porque llevamos fibra óptica real hasta el interior de tu casa. Servidores de Netflix, Google y YouTube locales que maximizan la velocidad de conexión. Televisión en alta definición con el abono más competitivo del mercado. Más de 180 canales en la más alta calidad de imagen y sonido. Telefonía fija con llamadas totalmente gratuitas entre los abonados de Riotel. Riotel, los servicios del futuro en el interior de tu hogar. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan podido disfrutar del programa. Se hace este programa con mucho cariño y como ustedes están viendo, estamos en un estudio nuevo. El estar en un estudio nuevo no significa que salí de casa. Estamos en mi casa, me quedo en mi casa, sobre todo porque debo estar al lado de mi esposo que está convaleciente. Así que estoy en mi casa. Acuérdense, jabón, alcohol y distancia social, barbijo. Será hasta el próximo jueves si usted así lo desea. Bendiciones para todos y bueno, estaremos acá nuevamente en casa con Estudio Nuevo. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto.